Hola a todas mis queridas amigas en crochet. Miren qué preciosa funda para celular les voy a compartir hoy. La pueden trasladar así, llevándola en la mano colgada de aquí, o simplemente para colgarla en su cartera o cuando salen de paseo en bicicleta. Bueno, ustedes encontrarán el momento justo e ideal para trasladar y lucir esta preciosa funda de celular. Les cuento que es muy poquito lo que precisamos. Simplemente vamos a trabajar con un poco de hilo de algodón de hebra gruesa, que en este caso yo ahora voy a trabajar con color turquesa y color tostado, ¿sí? Vamos a trabajar con estos dos tonos para cambiar un poquito. Miren, es súper práctica, muy bonita. Esto es simplemente para sujetar y de aquí estaríamos retirando de esta manera nuestro celular. Luego volver a guardarlo y así estamos, amigas. Pero para que esto no ocurra y se deslice, está colocado este ganchito de donde vamos a retirar aquí la cadena y asegurarnos que el celular en ningún momento se deslice de la funda, ¿sí? Miren qué bonito que está. Realmente estoy enamoradísima de mi funda. Bien, les comento entonces con qué vamos a trabajar. Algunos pequeños accesorios como estos, un poquito de cadena, una cadena bastante firme en lo posible, ¿sí? Por lo menos unos 25 centímetros, 20, no mucho más. Algunos pequeños detalles que a ustedes les guste, ¿sí? Eso lo van a elegir ustedes. Dos aritos de metal para sujetar y un ganchito como el que ven aquí, que puede ser rectangular o circular también si tienen, que no sea demasiado grande su diámetro, ¿sí? Para que ocupe en este caso el ancho de la funda, ¿sí? O del celular. Bien, vamos a trabajar entonces con un marcador de puntos que vamos a necesitar, pinzas para que en algún momento cuando necesitemos colocar las cadenitas podamos hacerlo. Una aguja de coser que podamos atravesar por sectores finitos y vamos a tejer con una aguja de crochet de 3 milímetros como la que ustedes ven aquí. Un elemento cortante y con esto ya estamos suficientes para trabajar. Bien, para tejer esta funda vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y tejemos la cantidad de cadenas que mide el ancho de nuestro celular, ¿sí? La cantidad de cadenas de aquí abajo, el ancho del celular de ustedes. Lo que debe ser es número par, o 16 o 18, ¿sí? Es aproximadamente el ancho de un celular como el que ustedes acaban de ver. En mi caso voy a trabajar con 16 cadenas. Una vez que tejimos las 16 cadenas, me voy a colocar contando de la aguja hacia atrás en la cadenita número 2 y trabajo un medio punto. Sobre ese primer medio punto vamos a colocar el marcador. El punto que vamos a tejer para esta funda es el medio punto espiga y lo vamos a trabajar de manera en espiral para que no se marque en ninguna forma el cierre de cada hilera, ¿sí? Me vuelvo a colocar en el mismo punto de base y repito otro medio punto. Vamos a acercar un poquitito. Dejamos un punto libre en la base y en el siguiente voy a trabajar dos medios puntos juntos. Dejo un punto libre en la base y en el siguiente trabajo dos medios puntos juntos. Así voy a repetir hasta llegar aquí al final y mostrarles cómo giramos el trabajo.
Llegué al último punto, aquí no se teje porque ese es el punto deslizado, el nudo deslizado, perdón, y acá trabajo los 2 medios puntos que corresponden a este lateral. Giro un poquitito el trabajo y en el mismo punto de base vuelvo a trabajar 2 medios puntos. Dejo otra vez un punto libre en la base y en el siguiente trabajo 2 medios puntos. Así voy a completar toda esta vuelta, también hasta encontrarme otra vez aquí donde tengo el marcador e inicié la vuelta. Dejo este punto libre en la base, voy al siguiente y trabajo 2 medios puntos. A medida que tejemos, vamos guardando como siempre la hebra más corta y nos ahorramos coser esa hebra del comienzo. Dejamos un punto libre en la base, en el siguiente trabajo 2 medios puntos. Hasta acá completé toda la vuelta, pero como les dije vamos a trabajar en espiral, así que retiro el marcador de puntos y ahí comienzo la segunda vuelta trabajando 2 medios puntos juntos y en el primer medio punto que tejemos colocamos el marcador de puntos. Vuelvo a continuar y a repetir de la misma forma que hice la vuelta anterior. Dejo un punto libre en la base y en el siguiente trabajo 2 medios puntos. Dejo un punto libre en la base y en el siguiente 2 medios puntos. Esto se teje todo en espiral, no vamos a dar ningún aumento. Y siempre vamos a trabajar de la misma forma, dejando un punto libre en la base y en el siguiente 2 medios puntos juntos. Así hasta que le demos el alto que nosotras queremos para nuestra funda. Siempre de la misma forma, sin dar aumentos ni nada. Lo que sí vamos a hacer es respetar cada vez que trabajamos sobre el punto donde está el marcador, vamos a volver a colocar el marcador. Dejamos un punto libre en la base y volvemos a trabajar 2 medios puntos. Acá pueden ver que comienza a tomar altura, a cerrarse allí en el extremo, para tomar altura. Ven cómo nos coincide de manera exacta, nos sobra un punto en la base y en el siguiente volvemos a comenzar la vuelta número 3. No importa contar la cantidad de vueltas porque en este caso son siempre iguales, pero sí es importante identificar cuándo la comenzamos. Entonces colocamos el marcador. Dejamos un punto libre en la base y repetimos lo mismo, todo lo que venimos haciendo. Así vamos a tejer entonces, como les dije, hasta tener el alto que nosotras queremos para nuestra funda. ¿Vieron qué sencillo que es este trabajo, no? Así, estamos trabajando de esta manera y ahora vamos a alcanzar el alto de esa manera. Les comento un detalle. A medida que vamos a ir tejiendo y creciendo en altura, el marcador de puntos parecería ser que se va corriendo. Es porque estamos trabajando en espiga y el punto nos queda de manera diagonal. Pero siempre lo colocamos, aunque cuando finalicemos el alto de la funda aquí arriba, nuestro marcador parece que está aquí, parece no, va a quedarles aquí realmente. No se preocupen, lo van a colocar siempre donde comienzan la hilera. Entonces, continuamos tejiendo hasta alcanzar el alto que queremos para nuestra funda.
Bien, entonces, cuando ya tejimos el alto de la funda que necesitamos para nuestro celular, ven que aquí tejí el mismo alto, ¿sí? Les comento. Vieron que en un momento les expliqué que ustedes van a comenzar tejiendo y van a colocar el marcador en un lugar y el marcador se les va a ir corriendo a medida que lo van colocando, a pesar de que siempre lo colocan en el mismo punto al comienzo de cada hilera. Bueno, les comento que yo lo tenía colocado aquí y a medida que fue creciendo el trabajo, terminó aquí donde lo ven. Pero miren, el punto nos queda precioso, realmente queda una tela, parece, ¿eh? Lo precioso, lo bonito que queda sin ninguna imperfección, no se nota en ningún lado porque no hay unión de vueltas, lo tejimos todo en espiral y es realmente hermoso este punto. Cuando llegamos hasta aquí, llegó el momento de colocar entonces lo que elegimos como cierre para esta funda. En el caso de que ustedes hayan tejido un poco más larga la funda y el marcador les haya quedado aquí en este otro extremo, no hay problema. Van a hacer el punto cangrejo que voy a tejer ahora en este momento y cuando llega el momento de incorporar esto, que lo vamos a incorporar con ese punto, pero tiene que estar aquí colocado en el centro, lo van a agregar en ese momento, ¿sí? Vamos a la práctica, así se va a entender mucho mejor lo que les estoy diciendo. Ya podemos retirar el marcador de puntos porque ya no lo vamos a utilizar. Y en ese punto donde iniciaríamos una vuelta, nos vamos a colocar y cerramos todas las vueltas. En definitiva, con un punto deslizado y así emparejamos un poquito el trabajo. Ahora, como yo lo quiero colocar aquí, ¿sí? A este ganchito y estoy justo a la altura de donde terminé el trabajo, lo puedo hacer sin ninguna dificultad. Voy a empezar a tejer el punto cangrejo. Para eso, desde donde estoy, voy a tejer una cadenita para tomar altura. Tal vez lo han visto en alguna otra parte, cómo se teje el punto cangrejo, se teje siempre tomando los puntos de atrás, ¿sí? Tejemos al revés, hacia allá, hacia la derecha. Bien, desde donde estoy, me voy a colocar adentro del gancho que yo quiero colocar y en el punto que tengo aquí detrás. Ahí, ¿sí? Estiro un poquito, vamos a traer la hebra, la traigo hacia adelante, me va a quedar así cruzadito, ¿eh? Y trabajo un punto cangrejo retirando esas dos hebras. Vuelvo a repetir otra vez. Miren, me coloco aquí, dentro de este ganchito y colocando la aguja en el punto que tengo ahí atrás. Traigo la hebra aquí, cruzándola así y trabajo el medio punto, retirando las dos hebras. Repito, me coloco dentro del gancho, tomando el punto de atrás, vamos a traer la hebra, vamos a engancharla bien porque si no, ahí está, y cierro ese medio punto cangrejo, ¿sí? Sacando bien las dos hebras sin dañar. Bien, repito, y así hasta ocupar el largo total del gancho este que tenemos aquí de metal. Si fuera circular, probablemente con 3 puntos cangrejo ya estaría bien colocado. Pero en este caso, como es rectangular, estoy trabajando algunos puntos más. Y cierro. Ocupé el largo total del gancho, así que ahora voy a seguir trabajando con los puntos que continúan aquí detrás, pero sin colocarme dentro del metal. Voy hacia atrás, coloco allí la hebra y trabajo. Voy al siguiente punto, traigo y trabajo. Y así voy a repetir todo este contorno. Voy al siguiente punto en la base, traigo y
trabajo. Vamos ahora, las próximas puntadas las voy a acercar un poquito más a la cámara, ¿sí? Vuelvo, engancho la aguja en el punto que tengo aquí atrás, traigo la hebra, traigo hacia adelante y retiro los dos juntos. Repito, en el punto que tengo aquí detrás me coloco, traigo la hebra y retiro los dos juntos. Así voy a completar toda la vuelta con este punto cangrejo hasta encontrarme aquí con el inicio de esta vuelta. Ya casi estamos completando la vuelta. Trabajo los últimos puntos. Y ahora, miren, este punto lo vamos a cerrar. Aquí me voy a colocar en el punto que sigue, a pesar de que está tejido ya, pero lo voy a cerrar y lo voy a trabajar. Listo. A partir de acá vamos a cortar la hebra y vamos a emprolijar con una aguja de coser. Entonces, una vez que tenemos toda completa nuestra funda, nos queda colocar la cadena y decorar con lo que nosotros queremos, con una borla, con lo que sea, ¿sí? Para eso, en uno de los extremos de la cadena vamos a colocar un arito de metal y aquí, en el centro de aquí, donde hemos colocado este aplique de metal, vamos a colocar esta argollita para sujetar la cadena, ¿sí? Abrimos bien para trabajar cómodas y como tenemos el metal aquí debajo adentro del tejido, lo vamos a colocar ahí atravesando y enganchando todo este arito que tenemos aquí en la mano hasta sujetarlo bien, ¿sí? Aquí ya bien sujeto, vamos a colocar de este otro lado. Y aquí de este lado vamos a repetir lo mismo, pero vamos a dejar el largo que queremos para llevarlo en la mano colgado. Puede ser largo así, completamente, un montón, o puede ser un poquito y a partir de acá colocar, como tenemos nosotros, en esta otra fundita, la borla o algún accesorio que ustedes prefieran, ¿sí? Yo lo voy a dejar a esta altura. Así que ahí donde tengo esa medida del dedo, vamos a colocar otro arito de metal porque este lo vamos a sujetar aquí en el centro del tejido, ¿sí? Ahí donde estamos posicionadas. Primero, quizás es más fácil de colocar aquí sobre el tejido. Entonces, a la misma altura donde tengo vamos a colocar el arito, ¿sí? Y ahora agregamos la cadena en el alto que queremos y sujetamos. Cuando tenemos ya preparado todo, pasamos a colocar. Si tienen ganas, miren, simplemente un detallecito así, si les parece, alguna medallita más grande. Yo en este caso la voy a colocar por aquí para sumarle algo. Así que tomamos otro arito de metal, como el que ven aquí, y lo colocamos a la cadena y al dijecito.
Finalmente, amigas, tenemos preparadas nuestras funditas para celular y miren qué bonita, qué preciosas que nos han quedado, con un toque de color en esa borla. Miren qué hermosura. El punto realmente a mí me enamora, este tipo de punto. Es realmente una belleza, una belleza. Espero que les haya gustado el tutorial de hoy, que les resulte práctico, interesante y con muchas ganas de tejer. Nos vemos aquí en Handwordy con muchas más ideas de crochet.